Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y algo más podcast y de nuevo tenemos en esta serie que estamos hablando sobre procedimientos estéticos a la doctora Carolina Albornet. Y para recordarles, ella es médico egresada de la Universidad de Oriente con posgrado en cirugía general y en cirugía plástica y reconstructivas, ambos en la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en educación. Es profesora de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, adjunto coordinador de cirugía oncoplástica de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario de Caracas y además es miembro de las Sociedades Venezolanas de Cirugía, Cirugía Plástica y Mastología. Así que bienvenida Carolina una vez más a Medicina y algo más podcast. Y el día de hoy vamos a conversar en esta tercera entrega sobre tres procedimientos estéticos más. Y en esta oportunidad vamos a hablar de abdominoplastia, liposucción y gluteoplastia. Bienvenida, Carolina. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación de nuevo. Bueno, vamos a comenzar con la abdominoplastia y vamos a ver primero qué es la abdominoplastia, cuáles son las indicaciones de la abdominoplastia y cuáles serían las contraindicaciones de la abdominoplastia. Ok, la abdominoplastia, también conocida como dermolipectomía de abdomen, este es un procedimiento cuya principal función es retirar el excedente de piel por flacidez en el abdomen anterior. ¿Ok? Se llama abdominoplastia porque no solamente se ciñe a un solo procedimiento de retirar la piel, sino que generalmente se acompaña de plicatura interna de los músculos cuando los músculos de la pared abdominal se han puesto flácidos por embarazos múltiples, por abdómenes muy prominentes o porque el paciente tiene una la llamada diástasis de los rectos, que es que los músculos rectos abdominales están más separados de lo normal. Entonces, todos estos procedimientos, aunado a el retiro del exceso de piel y en muchos casos acompañado también de liposucción, se denominan en conjunto abdominoplastia, porque es una cirugía en torno a el abdomen para mejorar su forma. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones de la abdominoplastia? Principalmente aquellas pacientes que han tenido o pérdidas masivas de peso, ¿ok? O aquellas pacientes que han tenido embarazos, uno o más embarazos, porque ya desde el primer embarazo, si la calidad de la piel no es la mejor, podemos tener una flacidez importante a nivel de la pared abdominal anterior. Y entonces, ¿qué va a traer como consecuencia eso? Que aunque la paciente haya perdido peso, igual sobra esta piel que hace como lo que las pacientes describen como que se me vea un delantal. Entonces, evidentemente, no es algo que sea agradable desde el punto de vista estético y entonces uno hace ese procedimiento para retirar ese exceso de piel y volver el abdomen a su forma original antes de estos aumentos, pérdida de peso o embarazos en una o varias oportunidades. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, hay algunas contraindicaciones para la abdominoplastia, como lo es otras cirugías a nivel del abdomen. ¿Por qué? No porque sea una contraindicación absoluta, sino que las cicatrices que se originan de estos posibles procedimientos quirúrgicos que no sean por la paroscopia, ojo, pueden comprometer la vitalidad de la piel. Y si yo estiro la piel del abdomen y quito piel del abdomen, yo le estoy restando quizás irrigación sanguínea a esas partes donde ahorita también tiene una cicatriz de otras cirugías previas, ¿ok? Una cirugía de vesícula, una cirugía por abdomen agudo, por infecciones, por traumatismos, etcétera. Que no sean por la paroscopia, evidentemente, sino que sean con cicatrices amplias. Entonces, esto es una contraindicación relativa, pero sí es una contraindicación en el sentido de que si el paciente no tiene un ultrasonido Doppler que me diga que esa piel que queda de ese abdomen está bien, bien irrigada, yo no puedo cortar y quitar una buena parte de la piel porque esa parte restante, cuando la estire, se va a comprometer más esa irrigación y puede traer como consecuencia de que esa piel se necrose, o sea, o se muera, por decirlo en términos coloquiales, que esa piel se muera y trae como consecuencia que si en una abdominoplastia tenemos una parte de la piel que se pierde,
difícilmente habiendo estirado y retirado piel vamos a tener con qué tapar ese defecto. Y de verdad es un suplicio y es un dolor de cabeza tanto para el paciente como para el cirujano. Ajá, aquí tengo varias preguntas. ¿Qué pasa con las personas que quieren hacerse esta intervención y además de eso, pues tienen una comorbilidad, por ejemplo, son diabéticas, son hipertensas No, o son no hay fumadores? contraindicación. Bueno, esa quizás es una de, la diabetes si está bien controlada Ok. de aunque sea de larga data, pero si está controlada desde el inicio, es una paciente que no tiene una obesidad mórbida y de pacientes que son que fumadora, para mí las pacientes fumadoras tampoco le hago abdominoplastia o pacientes con diabetes no controlada. ¿Por qué? Por ese compromiso que hemos hablado en los otros podcasts a nivel de la mama. Aquí en el abdomen pasa lo mismo. Hay compromiso de esos pequeños vasos que llevan sangre a esa piel y entonces cuando nosotros retiramos, cortamos, estiramos, ese compromiso se hace mayor y también existe riesgo de que se abra la herida porque la abdominoplastia, una de los defectos de la abdominoplastia, quizás yo creo que el único, es lo largo de las cicatrices, porque las cicatrices van prácticamente a nivel del pubis o un poquito más arriba, de, un par de centímetros arriba del pubis, pero van de un lado al otro del abdomen o prácticamente desde la cadera de lado a lado. Entonces, cuando tenemos condiciones como diabetes no controlada, obesidad importante o el paciente es fumador, pues evidentemente las posibilidades de que esa herida tan amplia se abra porque el tejido por dentro no tenga buena cicatrización por falta de adecuada irrigación sanguínea, entonces también viene siendo un dolor de cabeza para el cirujano y para el paciente, porque una vez que esa piel se abre o se necrosa, la piel está estirada y entonces no tenemos de dónde sacar más piel para afrontar o para cerrar eso. Entonces, es un proceso largo de muchas curas, mucho tiempo. Entonces, por eso es que hay que evitar, en la medida de lo posible, este tipo de cirugía con fines netamente estéticos en pacientes con comórbidos que no estén bien controlados. La Ah, obesidad mórbida no es que sea una contraindicación absoluta, pero también porque independientemente que un paciente con obesidad mórbida uno le intente hacer una liposucción, uno no puede por liposucción quitar toda esa grasa de un paciente con un abdomen muy prominente. Y al tratar de bajar esa piel con un panículo adiposo grueso, esa piel no va a dar, no va a estirar. Se va a quedar tenso, va a quedar mucha grasa por debajo de la piel y el problema con eso son las necrosis grasas, la apertura de las heridas, los seromas, los hematomas, las infecciones, etcétera. Entonces, lo ideal es que si la persona es muy, muy gorda, se haga o un procedimiento bariátrico o se someta a dietas estrictas, ejercicio. La cuestión es perder peso y quedarnos como con un sobrepeso, no con una obesidad, que es lo ideal, es que haya perdido el peso que pueda perder, tengamos más flacidez de piel y menos grasa subcutánea. Es lo ideal. o sea, aquí lo mejor en este caso sería, Carolina, llegar a alcanzar el peso ideal cuando la persona tiene una obesidad, es obeso, tiene sobrepeso, someterse a una dieta o ya sea, pues como tú dijiste, a un procedimiento quirúrgico, sea cual sea el camino que escoja. Pero la idea es llegar al peso ideal y después que llegue al peso ideal, hacer la abdominoplastia. ¿Ok? Exacto, exacto, porque de hecho muchísimos pacientes con obesidad mórbida o con algún grado de obesidad después que pierden peso, evidentemente hay una flacidez en el abdomen, en los brazos, en las piernas, etcétera. Y la mayoría de estos pacientes son sometidos después a procedimientos de abdominoplastia o braquioplastia, que es el equivalente, pero en los brazos, ¿ok? O a los lifting de muslo, que es el equivalente, pero en las piernas. ¿Para qué? Para tratar de recoger toda esta piel y quitar la piel que sobra y volver al paciente, pues evidentemente, a un estado como estaba antes, evidentemente, de ese aumento brusco de peso. Cuando tenemos un sobrepeso o una obesidad tipo 1, quizás la flacidez no es tan. Hablo de pacientes con 20, 25 kilos de más. Quizás estos pacientes no hacen esa flacidez importante, sobre todo si cuando están haciendo su pérdida de peso es progresiva
consumen sus vitaminas, colágeno, etcétera, hacen ejercicio, nosotros vemos que en estos pacientes la flacidez es menor. Aquellos pacientes con pérdidas masivas de peso, 50 kilos, 80 kilos, 100 kilos, evidentemente, ni que hagas el ejercicio que hagas, ni que te tomes el colágeno que te tomes, esa piel es tanta que no va a ser capaz de recoger. Y incluso hay cirujanos plásticos que hacen como, no es una subespecialidad, pero tratan de hacer especialidad en cirugía posbariátrica, que son aquellos que hacen estos procedimientos de abdominoplastia, pero no solamente en el abdomen anterior, sino en toda la circunferencia, o sea, tanto en la espalda como en los laterales y en la parte anterior del abdomen. Son cirugías muy largas, muy complejas y que también tienen sus indicaciones precisas en pérdidas masivas de peso. Y lo otro importante es que si la indicación es por múltiples embarazos, una condición importante es que esa persona no vuelva a quedar embarazada después de la cirugía, ¿no? Exacto. O sea, nosotros normalmente le preguntamos a la paciente, ¿usted cuántos hijos tiene? Tan. ¿Usted va a volver a tener hijos? No. O sea, lo ideal es que no los tengan o que ya tengan una esterilización quirúrgica o si definitivamente ya no vamos a tener más hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros estiramos esa piel, o sea, es como si yo tuviera una tela y esa tela le sobraba, a mí me sobraba tela. Yo agarré, corté lo que me sobraba y dejé esa tela totalmente tensa. Si yo trato desde adentro empujar esa tela y volverla a estirar, ¿qué va a suceder? Que esa tela va a llegar un momento que se va a romper. Y no con esto quiero decir que la piel se rompe, pero nuestra piel se rompe como a manera de estrías. Entonces, el paciente va a tener estrías a lo largo de todo el abdomen, porque el abdomen se va a estirar. Porque si algo tiene la piel es que la piel es un órgano muy noble y la piel se va a estirar, pero esa piel ya fue previamente estirada y alcanzó su máximo estiramiento sin llegar a romper sus fibras internas ni sus fibras de colágeno. Cuando nosotros forzamos ese abdomen a volver a estirarse, ¿qué va a pasar? Que esas fibras se van a romper y es cuando aparecen las estrías. Entonces, ese va a ser un paciente, va a tener un abdomen completamente lleno de estrías, ¿ok? Y quizás no va a poder someterse a otra cirugía para volver a quitar la piel que le sobra porque ya prácticamente la piel toda va a estar, como dicen, no es que va a estar dañada, pero sí va a estar con muchas cicatrices posteriores a estas estrías que ya le salieron porque forzó la piel. Entonces, lo recomendable es que el paciente haya cumplido su paridad y que tenga suficiente piel, que no tenga un panículo adiposo, o sea, o un colgajo muy gordito, y que pueda esa piel dar lo suficiente como para que ella quede con un abdomen plano sin volver a estirar. Ok, ahora vamos a hablar de los tipos de intervenciones, porque hay varios tipos de intervenciones que se pueden hacer en la abdominoplastia. Y vamos a hablar de las posibles complicaciones que se pueden presentar. Que el tipo más frecuente, o que, por decir, hacemos todos los cirujanos y que cumple o que cumple con los requisitos exigidos, es cuando se hace la abdominoplastia total. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a despegar la piel desde el pubis hasta prácticamente la sínfisis del esternón, ¿ok? O sea, hasta allá arriba yo voy a llegar desde el pubis hasta prácticamente el surco submamario, por decirlo de una manera para que el público en general lo entienda. ¿Ok? Más o menos hasta todo lo que es el abdomen, se hace la disección por el plano, desde abajo hasta arriba y los lados hasta el borde de las costillas. Toda esa piel se levanta como si fuera una carpa, se estira, se hace la aplicatura de los músculos, como ya lo dije, para tratar de quitarle anchura a esa pared muscular y quitarle flacidez, porque a veces también los planos musculares están flácidos. Yo estiro esa piel por completo, reubico la cicatriz umbilical, porque el ombligo hay que despegarlo, ¿ok? No vamos a dejar el ombligo, no vamos a dar un abdomen sin ombligo. Reubicamos esa cicatriz del ombligo y cerramos abajo. Hay otros procedimientos que es la minidermo, lo que uno llama minidermo, o esto no entra dentro del término abdominoplastia como tal, sino es dentro de una dermolipectomía. Uno llama una minidermo a aquella que se hace solamente del ombligo hacia abajo. Es aquellos pacientes que no tienen flacidez marcada, sino que solamente le sobra piel del ombligo hacia abajo. O sea, esa barriguita que a veces se le hace a las mujeres del ombligo hacia abajo y que genera piel y que genera
un gordito, un cauchito que se sale y que se nota en el pantalón o en la ropa interior, ese cauchito solamente con una mini dermo, que es quitar la piel que sobra, pero sin despegar más arriba del ombligo, solamente es del ombligo hacia abajo. Evidentemente, es una cirugía menos invasiva, con menos complicaciones y menos extensa que una abdominoplastia completa. También hay otro tipo de abdominoplastia que se llama en flor de lis y esta se hace más que todo en pacientes posbariátricos, pacientes con pérdida masiva de peso, donde la flacidez del abdomen no es nada más hacia abajo, sino que también le sobra piel hacia los lados. O sea, esto es un paciente que le sobra muchísima piel. ¿Qué quiere decir una cirugía en flor de lis? Que no es solamente la cicatriz horizontal, sino que esto también va a tener una cicatriz vertical que va desde la parte baja o desde el nivel de los surcos submamarios hasta el pubis, ¿ok? Es como si fuese un ancla grande. ¿Y para qué sirve esta cirugía? Para quitar esa piel que sobra de ancho. A veces no es suficiente con bajar la piel y estirarla. A veces también nos sobra piel a los lados. Y si esa piel sobra, evidentemente hay que quitarla, pero hacia la línea media. Se hace igual que el procedimiento estándar, solo que se quita piel de vertical, de horizontal, como si fuera una flor, así como una forma de una flor, y se reubica también la cicatriz umbilical. La desventaja de este procedimiento, la cicatriz. Bueno, vamos a tener cicatrices que van desde la parte superior hasta la parte inferior del abdomen y también una cicatriz que va a nivel de la cadera de extremo a extremo. Entonces, esa es una de las desventajas, pero cuando el paciente tiene una flacidez tan marcada, quizás no le importa cambiar esa flacidez por una cicatriz. Y las posibles complicaciones que o las Ah, ok. complicaciones más frecuentes que se Las dan. complicaciones más frecuentes de las abdominoplastias, minidermo, dermo o la flor de lis son quizás como en orden de frecuencia los seromas, que es acúmulo de líquido inflamatorio, y si nosotros colocamos los drenajes apropiados por el tiempo apropiado, pues minimizamos esta complicación, los hematomas, que también con el uso de los drenajes y de la faja postoperatoria, que es importante que el paciente se coloque su faja postoperatoria y colocar el drenaje por el tiempo adecuado, pues estos dos complicaciones prácticamente son controlables y no se llegan a presentar. Otra complicación son la dehiscencia de la sutura. ¿Qué quiere decir esto? Que la herida se abre, sobre todo a nivel de la línea media del abdomen, más en ese punto justamente del pubis, ahí es donde más frecuentemente podemos ver que la herida se abra y esto es principalmente porque a veces el paciente o no guarda el reposo o quedó muy tensa esa piel, la piel quedó demasiado tensa y entonces el paciente no se puede ni sentar derecho, porque si se sienta derecho el abdomen se tiembla tanto que eso tiende a abrirse o por fallas en la cicatrización, mala circulación, etcétera. Pero con el uso apropiado de cámara hiperbárica, drenajes para evitar los abscesos y hematomas y la faja, también minimizamos las posibilidades de que esta complicación exista. Entonces, creo que la abdominoplastia tiene sus complicaciones como toda cirugía, pero con una técnica quirúrgica adecuada, el escoger el paciente adecuado y realizar todas estas procedimientos como el uso de drenaje, cámara hiperbárica, el uso de una buena faja y el reposo que tiene que tener el paciente en el postoperatorio, nos va a garantizar que el paciente tenga una evolución exitosa sin complicación. La preparación para la intervención, para este tipo de intervención, y qué tipo de anestesia es el que generalmente se usa para este tipo de intervención. Bueno, si nosotros vamos a realizar una minidermo o una dermolipectomía sin liposucción, ok, solamente vamos a quitar piel, yo particularmente prefiero que el paciente tenga anestesia general, pero se puede colocar este, anestesia peridural o una anestesia raquídea, ok, de manera de que el paciente queda solo dormido de más o menos el nivel inframamario hacia abajo, ok. Se puede hacer en algunos casos, pero yo particularmente prefiero que el paciente esté dormido completo por el tema también de la relajación del abdomen, ok, porque cuando uno está haciendo una abdominoplastia, el paciente no puede ni pujar, ni estar, ni tener ni mover el abdomen, entonces, ni movimientos voluntarios ni involuntarios. Entonces, lo ideal es eso. Pero se puede hacer de las dos maneras.
La preparación preoperatoria, la misma que cualquier procedimiento quirúrgico, su perfil preoperatorio, cardiovascular, neumonológico, etcétera. Si hay antecedentes de cirugías previas en el abdomen, eh, o yo por lo menos también lo hago como protocolo, se le indica al paciente que se realice un ultrasonido de partes blandas a nivel del abdomen para buscar si tiene cirugías previas, si hay alguna eventración, ¿ok? O si hay alguna hernia a nivel de lo que es la pared abdominal. ¿Por qué? Porque si hay eso, yo tengo que aprovechar de una vez este procedimiento y corregir eso, bien sea la ventración, bien sea la hernia, para después que ese paciente ya lo tengamos operado, no, uno, no va a tener que ir a otra cirugía, y dos, si ese paciente, además de este procedimiento, lo tenemos que acompañar de una liposucción, tenemos que cuidarnos mucho de estas hernias o eventraciones que nos pueden causar una técnica o un desenlace inadecuado de una liposucción cuando con la cánula nosotros podamos lesionar más esa pared abdominal o alguna víscera o algo que esté ahí metido. ¿Ok? Entonces, por eso es que siempre yo, por lo menos por protocolo, lo solicito, una ultrasonido de partes blandas, que yo sepa que ese abdomen está, esa pared está chévere, esa pared está perfecta, independientemente de que tenga flacidez, que la podemos corregir en el mismo acto quirúrgico. De resto, el preoperatorio es el mismo. El uso de medias antiembólicas es importante, la deambulación precoz, que el paciente se compre su faja para el postoperatorio y que evite el uso de fajas antes de la cirugía, porque hay muchos pacientes que para verse delgadas o recoger esa piel usan fajas abdominales por mucho tiempo, por tiempo prolongado, y el uso prolongado de fajas que no estén indicadas por un médico para un postoperatorio, lo que me va a traer como consecuencia es que esa irrigación de la pared abdominal va a estar ya comprometida de manera crónica, porque esa pared está todo el tiempo colapsada, esos vasos están colapsados y esa presión intraabdominal está siempre elevada, con las consecuentes varices, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si el paciente usa faja, quítese la faja humejante, ¿ok? Puede hacer ejercicio sin ningún problema, eso no está contraindicado. Y en el postoperatorio, una vez que el paciente ya esté recuperado, aunque le hayamos hecho aplicatura, ya al mes y medio, 2 meses, puede reintegrarse a sus actividades de ejercicio abdominales o el ejercicio que el paciente realice. Ok, antes de pasar al otro procedimiento, para dejar claro, no siempre la abdominoplastia va acompañada de liposucción. O sea, No, casi siempre, pero no siempre. O sea, creo que más o menos el 70% de las abdominoplastias van acompañadas de liposucción. ¿Por qué? Porque el paciente, además de tener flacidez, va a tener lo que uno llama lipodistrofia, que es acúmulos de grasa donde no queremos, quizás en el abdomen anterior, puede tener un poquito de grasa, o en la cintura, o en la parte baja de la espalda. Entonces, si nosotros vamos a estirar esa piel y dejar ese abdomen plano, pues evidentemente tenemos también que corregir esta forma del abdomen que nos las quita pues esos acúmulos de grasa. En otro porcentaje pues se hacen abdominoplastias solas, ¿sí? Acompañadas de liposucción. Y las minidermos, lo que uno llama minidermos, que son del ombligo hacia abajo, que prácticamente se hacen sin necesidad de liposucción, porque eso es solamente como para remover ese gordito, ese cauchito que está en la parte inferior y que a muchos pacientes le molesta, pero no le molesta el resto de su abdomen. ok, ahora vamos a hablar de liposucción solo. Ya hablamos que se puede acompañar la Ujú. abdominoplastia con liposucción, pero vamos a hablar de liposucción para que nos explique qué es, cuáles son las indicaciones y en qué sitios ustedes practican esa técnica. No solamente en el abdomen, yo sé que hay otros sitios en el cuerpo que ustedes practican la técnica de liposucción. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son las indicaciones? Nuevamente, pues si tiene contraindicaciones y en qué sitios ustedes practican la liposucción. Ok, la liposucción, bueno, como su nombre lo dice, es una técnica mediante la cual el cirujano, con el uso de cánulas, extrae la grasa que está ubicada en donde nosotros no queremos que haya grasa, por decirlo de una manera, o para corregir este, deformidades ocasionadas por acúmulos de grasa en lugares donde evidentemente no queremos que exista. ¿Ok? La liposucción, hay muchísimas variantes de la liposucción y creo que
cada año pues surgen diferentes tipos de liposucción, pero está la liposucción clásica, en la cual se infiltra mediante una cánula una solución especial, ¿ok? Para a nivel del subcutáneo, ¿ok? Entonces, esa grasa que está por debajo de la piel, nosotros la infiltramos con esta solución especial y con otra cánula nosotros aspiramos, dejamos que evidentemente unos minutos a que actúe la adrenalina que su función es hacer vasoconstricción y disminuir el sangramiento. Con otra cánula nosotros aspiramos esa grasa, ¿ok? Hay técnicas, pero son más antiguas, donde se hacía liposucción sin infiltración previa, pero debido al sangramiento importante, ya eso prácticamente ningún cirujano lo realiza, sino que hacemos la infiltración previa de más o menos el equivalente de lo que nosotros vamos a sacar en grasa. Por ejemplo, en el abdomen, si yo quiero, de acuerdo al volumen del abdomen, si yo voy a extraer 800 cc, 1000 cc de grasa, yo infiltro el equivalente a eso en todo el abdomen, ¿ok? En toda la pared del abdomen. Entonces, ¿dónde hacemos liposucción? Evidentemente, en la cara anterior del abdomen, en la parte lateral para la cintura, en la parte baja de la espalda principalmente, que es donde se acumula grasa mucho y que se ha ido acumulando cada vez más con el uso de estos pantalones que son a la cadera. Entonces, esos cauchitos que se forman en la parte baja de la espalda, en la región lumbar, que esos ni con el ejercicio que haga se quita, esa grasa de ahí niega a morir. Entonces ahí es donde particularmente las personas delgadas, aunque sean delgadas, ahí siempre tienen acúmulo de grasa. Entonces es un lugar donde siempre hacemos. También en el resto de la espalda, más o menos desde el nivel axilar hacia abajo, también se puede realizar en dado caso de que haya acúmulo de grasa ahí. También podemos realizar liposucción en la cara interna de los brazos, en la cara interna de los muslos, en la parte lateral de los muslos para la llamada las revolveras, ¿ok? Este, ¿Con el fin de qué? Con el fin de armonizar y lograr una figura estilizada. Como le decía antes, existe la liposucción clásica, que fue la que yo dije, y hay desde hace un tiempo para acá, hay muchos otros procedimientos que acompañan a la liposucción clásica, o sea, a esta aspiración. Uno de los que primero salió y que todavía se utiliza es el Baser, o liposucción asistida con Baser, que no es más que la liposucción, que antes de aspirar esta grasa, primero se infiltra, después se usa una cánula especial que emite una frecuencia con calor, que su función lo que hace es diluir esa grasa que está en el subcutáneo y que después cuando yo la aspiro, uno, mejora el sangramiento, es mucho menor, y dos, ese calor que nosotros aplicamos con este instrumento previo ayuda a que la piel se adhiera mejor cuando ya hemos quitado la grasa y necesitamos que esa piel se adhiera al plano inferior. Entonces, este método ayuda con esa adherencia de la piel y ayuda, como decir, a recoger de la piel. También hay otras métodos que asisten a la liposucción, que está el microair, que también es lo mismo. Hay otro que se es asistido por ultrasonido. O sea, ahorita hay muchísimas variantes de liposucción, las liposucciones HD, lo que se llama liposucción HD, la liposucción con graph, que es eh, se hace la liposucción y se inyecta grasa a nivel de a nivel de los músculos de la pared abdominal para obtener abdómenes definidos, los chocolaticos, ese tipo de cosas para definir abdomen. Pero eso también tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones y sus particularidades. Si nosotros tenemos un paciente con algo de flacidez y un abdomen prominente, difícilmente podemos dejar a esa persona con un abdomen HD, pues, o sea, con un abdomen donde se definan los dos músculos rectos, los oblicuos, como si fuese un atleta. Es difícil. Generalmente en estos pacientes nosotros lo que buscamos es un abdomen que, aunque no tenga definido el chocolatico, por decirlo de una manera, tenga un abdomen delgado, un abdomen esbelto y que la persona se sienta pues más cómoda con su figura. ¿Y qué es lo que se ha dado a llamar como lipoescultura? Eh, lo que pasa es que la lipoescultura es la misma liposucción, solo que cuando la aplicamos a las diferentes áreas con el fin de esculpir el tronco, ¿ok? O sea,
no es solamente liposucción. Cuando uno hace una lipoescultura, es que uno hace la liposucción del abdomen, de la cintura, de los flancos, de la espalda, de las revolveras, ¿ok? ¿Para qué? Para obtener una figura más esbelta. O sea, es el general, es hacer liposucción completa del tronco en total. Se puede hacer liposucción también, por ejemplo, en los brazos, en los muslos. Sí. Cara interna de los brazos, o sea, en esta parte de los brazos se realiza, en la cara interna de los muslos, que es donde también a veces se acumula gorditos, entonces en esa zona también lo hacemos. En la parte lateral de los muslos, donde las personas que tienen la cadera muy ancha o tienen esas prominencias que son las llamadas revolveras, ahí también se hacen con frecuencia para eliminar. Ok, También se hace ahora lipo bien, de papada para también. eliminar también la grasa que sobra en el cuello, o sea, se han, se han extendido sus aplicaciones a otras áreas del cuerpo, no nada más el abdomen. ¿Necesita alguna preparación especial la persona y qué técnica de anestesia es la que ustedes prefieren? Bueno, para la liposucción de abdomen, lo que es abdomen, cintura, espalda, se puede hacer tanto con anestesia general como con una anestesia peridural o raquis, ¿ok? Si el paciente también, o sea, es colaborador en el sentido de que puede sentir alguna molestia, el paciente hay que rotarlo. Cuando uno hace una liposucción, el paciente no está acostado boca arriba, el paciente hay que ponerlo o boca abajo o de lado, después al otro lado, ¿ok? Porque boca arriba, pues evidentemente todo lo que son cintura, flanco y espalda no se puede hacer. Entonces, la preparación previa, pues no tiene mayor preparación que la misma para cualquier procedimiento, medias antiembólicas, evidentemente, eso tiene que ser una condición. Y también la haber adquirido con anterioridad, pues su faja, porque el paciente tiene que salir de quirófano con su faja puesta. ¿Porque es importante la faja? Porque en una liposucción, la faja va a sellar ese espacio donde nosotros tenemos el abdomen, la pared del abdomen, la piel y en el medio está la grasa. Si yo quito toda esa grasa, me va a quedar como un espacio ahí vacío, un hueco. Si yo no coloco una faja que me haga esto, y me cierre ese espacio, ahí se va a acumular líquido inflamatorio, sangre, etcétera. Entonces, la faja va a permitir que ese espacio se cierre, evitar que eso tenga o que acumule líquido ahí y también va a hacer que los posibles espacios donde pueda quedar alguna que otro globulito de grasa, pues evidentemente al quedar comprimido va a mejorar y va a ayudar a que ese cuerpo quede pues como nosotros queremos que quede, pues, o sea, como tiene que ser una cintura acorde, con un abdomen plano y todos aquellos acúmulos donde había mucha cantidad de grasa, con la faja, al pegarse, pues se cierra ese espacio muerto y ahí no debería volver a formarse ninguna gordurita, por decirlo de una manera. De hecho, se dice que los lugares donde nosotros hacemos liposucción con y cambiamos esa forma, aunque el paciente engorde, la paciente va a engordar con cintura, quizás va a engordar más parejo si la paciente vuelve a ganar peso. Entonces, eso es una de las ventajas. No es que la paciente dice, no, es que perdió la liposucción. Bueno, puede haberla perdido porque subió de peso, pero si la paciente era así y nosotros le sacamos cintura, pues ella va a engordar, pero con cintura. Es la única ventaja realmente. Sí, Y hay reganancia de peso. las complicaciones esperables es más o menos parecidas a la de cualquier intervención, pues hematoma, Claro, posible hematoma, infección, seroma, seromas, más o menos sí, se, sí. Y lo único las, es que en estos procedimientos complementarios como el Baser o estos procedimientos donde también se utilizan dispositivos de calor para mejorar la tensión de la piel, las complicaciones agregadas son quemaduras. ¿Por qué? Porque si el cirujano no tiene, por ejemplo, en el Baser, si el cirujano no tiene una experiencia y sabe en qué plano y con la cantidad de líquido utilizar para introducir esta cánula con el calor apropiado de acuerdo al ancho de la piel y la grasa que vamos a quitar, y lo hace muy superficial, se pueden generar quemaduras a nivel de la cara interna de la piel y reflejarse en la cara externa. Entonces hemos tenido quemaduras importantes con pérdida de la piel en aquellas pacientes en las que el cirujano no ha tenido pues la precaución de el usar adecuadamente estos procedimientos complementarios. También las otras complicaciones de la liposucción
en aquellos cirujanos que no tienen o no se han formado de la manera correcta o X, lo que intrusistas, X, que no saben los procedimientos adecuados, y este paciente tiene cicatrices previas o tiene hernias que no fueron diagnosticadas, o sencillamente quiero hacer liposucciones muy agresivas, que es una liposucción agresiva, tratar de quitar mucha más grasa de la que por las condiciones del paciente puedo quitar, puedo ocasionar trastornos hidroelectrolíticos en ese paciente, pérdidas importantes de sangre, o sea, el paciente puede salir de quirófano anémico, perforaciones de la pared abdominal, ¿okay? Con la consecuente perforación de vísceras a nivel intraabdominal. Entonces, por eso es que la liposucción no es, como dicen, soplar y hacer botella. La liposucción tiene sus indicaciones. Tenemos que tener un límite donde decir ya de aquí no en adelante no puedo sacar más grasa. Este paciente tiene una pared abdominal que es flácida. A este paciente no le puedo meter una cánula sin antes ver cómo está esa pared abdominal, porque una pared flácida, si el paciente puja en quirófano, la cánula puede perforar esa pared e irse para intraabdominal. Entonces, un paciente que entró por una cirugía estética y puede salir con una complicación muy, muy grave. ¿Ok? Y bueno, y hemos visto casos incluso de pacientes que han hecho, que se han muerto en el posoperatorio por complicaciones nefastas de liposucciones que no siempre fueron realizadas por cirujanos plásticos, sino por a veces personas que piensan que hacer una liposucción es algo muy sencillo y creo, para mí, creo que la liposucción es uno de los procedimientos más delicados, donde hay que tener más cuidado y más preparación, porque ahí podemos tener consecuencias que quizás no la vamos a ver en el postoperatorio inmediato, pero a las 24, 48 horas podemos tener una complicación de ese paciente. Lo otro es con respecto a los cuidados. Ya hablaste del uso de la faja, el reposo, por supuesto, la movilización temprana, pero ¿qué hay de los drenajes linfáticos manuales, la exposición al sol y qué recomendación hay con respecto a la hidratación y la alimentación? Bueno, en el postoperatorio inmediato, sobre todo de las liposucciones, el paciente uno tiene que hidratarse bastante. Tiene que tomar mucho líquido. ¿Por qué? Porque como es una superficie tan amplia la que fue operada, va a producir mucho líquido inflamatorio. Entonces, por eso es importante el inicio a las 24, 48 horas máximo de los drenajes linfáticos hecho por una persona que tenga experiencia, un fisioterapeuta preferiblemente, ¿ok? El uso de la faja de manera continua para tratar de minimizar ese gran edema, el uso de cremas para la parte de los hematomas en dado caso de que los tengan, puede ser así como el Irudoy, por ejemplo, que puede ayudar a mejorar esos hematomas, porque si bien la faja ayuda a disminuir el sangramiento, toda paciente con liposucción se va a poner morada. No es que se va a poner completamente morada, pero sí va a haber zonas, sobre todo en las zonas inferiores, como la parte quizás genital, la región inguinal, donde el paciente va a tener hematomas que con más o menos el transcurrir de 15 días ya deberían reabsorberse. Y con el uso de los drenajes linfáticos, pues va a mejorar muchísimo más rápido. Es importante los drenajes porque va a ayudar a desinflamar más rápido que el paciente que no los hace y va a ayudar a aliviar esa molestia. La liposucción no es una cirugía que duela muchísimo, pero sí la primera semana es dolorosa porque o sea, estamos haciendo una injuria en un subdérmico y todos sabemos que incluso golpearnos un hematoma en la piel duele. Entonces imagínense eso, pero en toda la circunferencia del abdomen. Entonces, evidentemente tomar mucho líquido, dieta alta en proteínas para mejorar la cicatrización, sus drenajes linfáticos más o menos 24, 48 horas en el postoperatorio y el uso continuado de la faja. Particularmente la faja yo la indico en máximo entre, perdón, mínimo entre 6 y 12 semanas. O sea, incluso el promedio son 8 semanas, o sea, más o menos 2 meses donde el paciente no se quita esa faja. La faja se la quita para bañarse y después se la vuelve a colocar. Ok, y ahora vamos a entrar en el último procedimiento que es la gluteoplastia. Entonces vamos a nuevamente a preguntarte qué es la gluteoplastia, cuáles son las indicaciones y por supuesto pues me imagino que las contraindicaciones son más o menos parecidas a las otras intervenciones, pero mencionar cuáles son las contraindicaciones más importantes. Pero ¿qué es y cuáles son sus indicaciones? Ok, la gluteoplastia es ese procedimiento en el cual nosotros vamos a hacer un aumento del volumen de los glúteos. ¿Ok?
Se puede realizar la gluteoplastia mediante lipoinyección, ¿ok? O mediante el uso de implantes. Hay esas dos maneras, ¿ok? La que más común se hace es cuando se combina con liposucción y esa grasa que nosotros hemos retirado del abdomen, cintura, espalda, se decanta esa grasa, porque esa grasa cuando nosotros la extraemos, viene grasa con la solución que infiltramos, más sangre, etcétera. Esa grasa va por un procedimiento de decantación y esa grasa que ya nosotros decantamos la vamos a inyectar a nivel de los glúteos. Entonces, y se trata siempre de sobrecorregir o sobrecolocar grasa, porque aproximadamente el 30% de la grasa que nosotros inyectamos se reabsorbe a nivel de glúteo. Entonces, por supuesto, la cantidad de grasa que vayamos a inyectar en los glúteos va a ir de acuerdo, uno, evidentemente, al volumen que quiera la paciente. Hay pacientes que dicen, no, yo solamente quiero un poquito, no, yo quiero bastante o que se me note muchísimo. Hay pacientes que prefieren más bien algo más discreto, entonces uno puede agarrar, inyectar 100, 200, 300, 400, 500 cc de grasa en cada glúteo, de acuerdo a la preferencia del paciente y también, evidentemente, del cirujano. ¿Dónde se inyecta la grasa? La grasa se puede inyectar subcutánea o se puede inyectar en el plano entre los músculos, también teniendo consideración de los lugares anatómicos para evitar también las posibles complicaciones, ¿ok? Y teniendo también la precaución de que cuando nosotros hacemos la gluteoplastia, el paciente tiene que estar boca abajo, preferiblemente. Hay algunos que la pueden hacer con el paciente de lado, pero el paciente tiene que hacerse la liposucción del abdomen, se pone boca abajo y en ese momento es que se hace la inyección pareja, o sea, el mismo volumen en ambos glúteos, teniendo la consideración de que más o menos un 30% de esa grasa se va a reabsorber en el postoperatorio mediato o tardío. El otro procedimiento que es la colocación de implantes, existen los implantes glúteos que es parecidos, son muy parecidos a unos implantes mamarios, solo que son de una consistencia más dura, incluso hay unos que son como unos bloques de silicón, ¿ok? Y ellos tienen una forma, hay algunos que son redondos, pero la mayoría tienen una forma más como esferoidea, como oblicua, perdón, este, no son redondos del todo, sino son como más bien en forma de gota o en forma ovalada, ¿ok? Entonces, esos implantes se van a colocar en un plano subfacial, que es el plano por debajo de la fascia del músculo glúteo mayor, o entre el glúteo mayor y el glúteo menor. Esos son los dos lugares de colocación del implante. Se hace mediante una incisión que está en la línea media, ¿ok? Ahí se coloca muy poco. Yo no lo he visto que lo hagan por el nivel infraglúteo porque es dejar una cicatriz adicional. Generalmente se hace por la parte de la línea media para que no, esa cicatriz pues no se note prácticamente. Y la ventaja es que el volumen que coloquemos es el volumen definitivo, ¿ok? Pero la desventaja es como la de todo, que a veces si hay un poco de flacidez en la piel, si no colocamos un volumen grande, pues esa flacidez va a persistir y entonces se va a ver como el implante arriba y el resto del tejido glúteo abajo. En ese sentido, pues la infiltración de grasa tiene ciertas ventajas sobre el implante y la ventaja también de la grasa es que es grasa del propio paciente. No es un órgano extraño, no es un cuerpo extraño que estamos colocando ahí en ese espacio. Una de las desventajas de la grasa es que hay que hacer también muy acucioso con el lugar de la infiltración, la técnica de infiltración. ¿Por qué? Porque estamos sacando grasa, la estamos colocando en una parte externa, en unos envases, y después de ahí va al glúteo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo de esa grasa para no contaminar, porque una de las complicaciones son las infecciones a nivel de esa grasa que está en el glúteo o las necrosis grasas, ¿ok? O una de las quizás la más grave, que son las trombosis, los émbolos grasos o las trombosis, y es cuando nosotros procuramos infiltrar en un lugar donde no se debe, que es, por ejemplo, en el músculo. Nosotros no podemos inyectar grasa en el músculo glúteo porque es un globulito de esa grasa se puede ir por algún vaso y puede ocasionarme una trombosis o pulmonar, cardíaca, cerebral, etcétera, pero de origen graso.
Mira, lo otro es, igualmente la glutoplastia se puede usar para corregir defectos tanto congénitos como adquiridos por traumas, por ejemplo. O sea, puede ser como una gluteoplastia que sea reconstructiva, pues, por ponerle algún nombre. Sí, puede ser, en algunos casos, por ejemplo, yo he tenido pacientes donde en la infancia, en la adolescencia, por el uso de inyecciones intramusculares, hicieron una necrosis grasa en ese lugar porque de repente fue una inyección colocada en el espacio donde no se debió colocar, lo que sea, y entonces tienen como hundimientos a nivel de ciertas partes del glúteo. En esos pacientes se utiliza la grasa para rellenar esos lugares y mejorar su forma. También hay técnicas de gluteoplastia en aquellos pacientes que han tenido por alguna razón médica defecto importante a nivel del glúteo. Por ejemplo, en estos casos, las pacientes que se han inyectado biopolímeros, que bastante y por muchos años se hizo la colocación de biopolímeros a nivel de glúteo con las consecuencias que ya también conocemos. Y cuando se intenta extraer estos biopolímeros, a veces quedan defectos muy, muy importantes que después, con el tiempo, cuando ya mejoran las condiciones locales, esos defectos pueden ser rellenados con grasa, ¿ok? Principalmente para mejorar el contorno de los glúteos. Hay también una técnica híbrida, ¿no? Colocando implantes y también Y colocando grasa. grasa. Sí, también en aquellos casos donde hay falta de volumen y hay cierta flacidez, nosotros podemos colocar un poquito de grasa para complementar en aquellos lugares, porque sabemos que el implante tiene una ubicación y ahí se queda. Pero si, por ejemplo, esa paciente quiere más cadera o quiere incluso un glúteo más prominente, pues el uso de la grasa también me va a ayudar a mejorar esa forma de ese glúteo. Y por último, tipo de anestesia que ustedes prefieren para este procedimiento y cuáles son los cuidados postoperatorios que debe tener una persona que se ha realizado una gluteoplastia. Bueno, generalmente como las gluteoplastias no se hacen aisladas, sino que se hacen en combinación con liposucción, con dermolipectomía, etcétera, la anestesia preferida evidentemente es la anestesia general. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar boca arriba, después de lado, después boca abajo, ¿ok? Entonces, un paciente que también, si vamos a hacer liposucción de la espalda, no puede tener un catéter ahí, ¿ok? O sea, es mejor que el paciente esté dormido completo. Una anestesia general que el paciente lo podamos movilizar sin ningún problema, evidentemente con la asistencia del anestesiólogo, la parte del tubo y todo eso. Y preferimos anestesia general. En cuanto a los cuidados postoperatorios, cuando se realizan estos procedimientos, el paciente tiene que procurar, no puede sentarse sobre superficies rígidas, ¿ok? Durante las primeras semanas, tiene que usar un colchoncito especial para sentarse, que es parecido, no llega a ser como una dona, pero es parecida, ¿ok? Que es algo muy suave, donde tampoco le decimos al paciente no se siente, el paciente se va a poder sentar, pero con el uso de este cojín especial para evitar que esa grasa o ese implante se mueva o esa grasa pues por aplastamiento se nos vaya a perder o vaya a migrar. Evidentemente el uso de antibióticos, aquí nosotros cuando hacemos gluteoplastia con inyección de grasa o con el uso de implantes, debido a la cercanía del glúteo con la región anal, que es contaminada, por supuesto, nosotros siempre procuramos el uso de por lo menos 2 antibióticos para el postoperatorio para evitar las posibles complicaciones de tipo infeccioso principalmente. También tiene el paciente que usar su faja, ¿ok? Su uso de sus drenajes para la parte de la inflamación y procurar nada de todo lo que es ejercicio y todo eso, por lo menos mes y medio, 2 meses, para después volver a su rutina. Carolina, ¿se usan prendas de compresión en el caso de la gluteoplastia? Lo otro es, ¿cómo debe dormir el paciente? ¿Debe dormir boca abajo, evitar dormir boca arriba? Y lo otro son que si los masajes linfáticos también aquí funcionan. Bueno, sí se puede dar los drenajes linfáticos también, porque como te digo, estos procedimientos generalmente se acompañan de liposucción. O sea, el paciente no solamente se hace gluteoplastia de manera aislada, sino que el paciente también se le hace liposucción. Entonces, el paciente, uno, hay unas fajas que no son las fajas regulares que se utilizan para la lipo, sino que son fajas especiales que tienen
a nivel de la cara, de la parte de los glúteos, tienen como unos aberturas, ¿ok? De manera de que queda, nosotros podemos ver esa piel de ese glúteo, cómo va evolucionando, cómo está, ¿ok? Y también al no tener esa parte de posterior de la faja, pues no presiona y nosotros ahí lo que sí ahí sí no necesitamos que eso haga presión, porque nosotros estamos inyectando grasa. Entonces nosotros no necesitamos que eso se presione porque si se presiona puede haber una necrosis grasa y no es lo que nosotros queremos. Donde quitamos grasa, ahí sí necesitamos presión. Donde infiltramos grasa, no necesitamos presión, sino más bien algo que me le dé una forma. Entonces, estas fajas que tienen estos orificios en la parte de los glúteos me ayudan a eso. El paciente generalmente se recomienda que duerma de lado, ¿ok? ¿Por qué? Porque boca abajo, como te explico, a menos que no se le haya hecho ningún procedimiento mamario, podría dormir boca abajo. Pero lo recomendado es que duerma de lado, ¿ok? No boca arriba durante los primeros días y tratar de estar el menor tiempo posible sentado. Y si va a estar sentado, con el uso de estos cojines especiales para evitar la compresión de esa grasa. Y si va a estar sentada, tiene que estar por pocos minutos. Se levanta, se sienta, o sea, no puede estar mucho tiempo en la misma posición, sobre todo en las inyecciones de grasa. Ok, ¿y cuándo se puede retomar su actividad normal y la actividad física si la persona pues practica ejercicios, etcétera? Más o menos al mes y medio, 2 meses, ya el paciente puede estar en sus actividades normales. Eso va a depender si hay alguna complicación o no la hay, pero de la recuperación, cada organismo, como yo siempre digo, se recupera a su ritmo. No todos los pacientes se recuperan igual. Generalmente las cirugías de liposucción sin dermo se recuperan muy rápido. Son pacientes que ya a la semana, con el uso de su faja, ya están reintegrados a sus actividades, trabajan, etcétera. Evidentemente, el ejercicio, playa y todo eso hay que aguantarlo todavía unas semanas, pero ya las actividades cotidianas perfectamente se pueden reintegrar. Cuando son acompañados de otros procedimientos como dermo, mamas, lipoinyección, evidentemente ahí el proceso es un poquito más lento, pues evidentemente el paciente necesita más tiempo para recuperarse, pero ya más o menos a los 15 días, 3 semanas, ya el paciente se va reintegrando a sus actividades, trabajo y ejercicio, playa y todo eso. Yo recomiendo ejercicio por lo menos mes y medio, 2 meses, todo lo que es playa y todo eso, de 3 meses en adelante, porque la liposucción conlleva mucha inflamación. Si yo me voy a una playa, el calor me va a ocasionar inflamación nuevamente. Entonces, nosotros, eso sí, yo le recomiendo después de los 3 meses. Cuando ya se quite la faja, ya puede comenzar a hacer su vida normal como antes de operarse. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto cubrimos esta tercera entrega y no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia aquí en Medicina y algo más podcast. Y por supuesto quedas invitada para la próxima entrega que vamos a dar para terminar de hablar sobre otros procedimientos quirúrgicos y vamos a hablar también de procedimientos reconstructivos no quirúrgicos en la próxima entrega. Así que no se lo Ok. pierdan con Carolina nuevamente y gracias Carolina nuevamente por estar aquí en Medicina y algo más podcast. No, gracias a usted, doctor, por la invitación nuevamente.